Hermanos, buenos días para todos. Es lindo poder estar nuevamente con ustedes para que continuemos con nuestro estudio de esta doxología en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, versos 10 y 11. Pero antes de que vayamos a este texto, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo. Y quiero que miremos un pasaje o una narración que nos hace Mateo de un acontecimiento en la vida de Pedro. En Mateo capítulo 14, mire conmigo el versículo 28 al 31, por favor. Dice así la palabra de Dios: Entonces le respondió Pedro. Estamos en la historia cuando el Señor Jesús les aparece caminando sobre las aguas, ¿recuerdan? Y los discípulos lo ven y piensan que es un fantasma, se asustan, se turban, y el Señor les dice: tengan ánimo, soy yo, no teman. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos en esta pequeña narración de Mateo a Pedro queriendo, y le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti. Y entonces el Señor le da este mandato, ¿verdad? Ven. Y dice el texto: Pedro, saliendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, aquí hay un pero importante, al Pedro ver y concentrarse en el fuerte viento, dice el texto, tuvo miedo, comenzó a hundirse y empezó a gritar por auxilio: Señor, sálvame. Esto le pasó al apóstol Pedro, sin duda, por quitar y enfocarse en lo que no debía enfocarse y quitar su mente de lo que realmente era importante. Se enfocó en la tormenta, dice el texto, viendo la tormenta se llenó de miedo. La tormenta afectó su fe, lo hizo dudar y hizo que tuviera temor, miedo, tanto que gritara, ¿verdad? Lo mismo pasaba a los lectores de la carta que Pedro les escribió, esta primera carta. Ellos estaban pasando por unas circunstancias difíciles, podemos pensar una tormenta difícil en sus vidas de persecución, y Pedro les escribe esta carta para animarles a enfocarse en lo que realmente deberían enfocarse, porque ellos no estaban respondiendo bien, se habían enfocado en lo que no debían, en los problemas y en resolverlos en sus propios esfuerzos. ¿Cuál fue el resultado? Que estaban dando un mal testimonio del Evangelio y de Cristo. Habían algunos de ellos desánimo, dudas, desesperación y una mala actitud frente a la persecución. La verdad es que lo mismo puede pasar en nuestras vidas y con nuestros ministerios. Cuando vienen las dificultades, olvidamos muchas veces enfocarnos en Dios, en sus promesas, en su palabra, y podemos llegar a desesperarnos o a sentirnos que no sabemos cómo actuar. Tenemos que reconocer, hermanos, que las dificultades, las adversidades, las presiones en nuestra vida muchas veces, y la mayoría de veces, nos hacen responder equivocadamente. Nuestra tendencia es concentrarnos en nosotros y concentrarnos en los problemas y tratar de solucionarlos en nuestras fuerzas. Como vimos en el sermón anterior, en el estudio anterior, el Señor no ha prometido a nosotros comodidad, no nos ha prometido bienestar físico, sino que Él fue claro y advirtió que en nuestra vida y en el ministerio iba a haber aflicción, y en el ministerio pastoral aún más, ¿verdad? Porque es un trabajo que demanda diligencia y esfuerzo máximo. Por eso debemos aprender a ejercitar nuestra fe, a pensar correctamente para responder bíblicamente ante la presión, ante la adversidad, y enfocarnos en lo que debemos enfocarnos y no en la adversidad. A esto nos ayuda esta doxología que estamos estudiando en 1 de Pedro 5, versos 10 y 11. Recuerden, una doxología es una expresión de alabanza cargada de teología, cargada de doctrina,
que nos enseña quién es Dios y nos recuerda la manera en cómo Él obra y nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente debemos enfocarnos. Está llena de verdades absolutas que son perlas que nos ayudan a nosotros a dirigir nuestra mente a lo que es eterno. Lea conmigo 1 de Pedro 5, 10 y 11. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En esta doxología extraemos 3 recordatorios de la obra de Dios en nuestras vidas que nos ayudan a responder bíblicamente ante la presión del ministerio. Es lo que estamos viendo. Estos 3 recordatorios que nos ayudan a responder bíblicamente. 3 recordatorios de la obra de Dios en nuestra vida. Y hemos visto el primero en el estudio pasado, en la predicación pasada, y es que Dios nos ha hecho parte de su reino. El segundo recordatorio es que Dios usa el sufrimiento para transformar nuestro carácter. Y es en este segundo recordatorio que nos vamos a concentrar hoy. Vamos a ver cómo Dios usa el sufrimiento para transformar nuestro carácter. Y el tercer recordatorio extraído de esta doxología es que Dios está obrando para su gloria. En la predicación pasada vimos el primero, ¿recuerdan? Dios nos ha hecho parte de su reino. Hermanos, esto fue una verdad potente. Recordar que Dios nos hizo parte de su reino, es decir, de su familia, del reino de su amado Hijo, el reino eterno del Señor Jesucristo. Pedro lo ha escrito en su carta y ha comparado a los creyentes y nos ha dicho que somos linaje escogido, real sacerdocio, es decir, sin merecerlo, cambió nuestra condición miserable para hacernos parte de la familia real, y esto por gracia. Y vimos en este recordatorio 3 doctrinas fundamentales. Ya les mencioné la primera: nos ha puesto en su reino, nos ha hecho parte de la familia real por gracia, no por méritos propios. Y aprendíamos que cuando viene la adversidad o la presión, recordar esto nos debe animar y llenar nuestro corazón de gratitud. El Señor no nos ha traído hasta aquí, nos ha puesto hasta aquí por nuestros méritos, sino por su gracia. Pero su gracia no solamente nos ha traído hasta aquí, sino que nos capacita su gracia, y lo vimos. Él era el Dios de toda gracia, de la multiforme gracia, que nos capacita para afrontar la adversidad y responder bíblicamente ante ella. Él no nos ha dejado solos, pero vimos que también nos ha trasladado, nos ha puesto en su reino con un llamado particular, un llamado específico, un llamado poderoso, como cuando un capitán llama a sus soldados a enlistarse y a ponerse en la lista de la batalla. Y entonces esta verdad nos ayudaba a pensar que cuando venga la adversidad debemos estar motivados a agradar a aquel que nos tomó por soldados. Y también aprendimos la tercera doctrina fundamental, no solo que nos ha puesto en el reino por gracia y con un llamado particular, sino por los méritos de Cristo. Estamos unidos a Cristo, y si disfrutamos de alguna bendición espiritual es porque Cristo es la fuente de las bendiciones espirituales, y unidos a Él, permaneciendo en Él y Él en nosotros, vamos a poder dar fruto y darle la gloria a Él. Estas son joyas, ¿verdad? Verdades que conocemos, pero que cada vez que las recordamos nos llenan nuestro corazón de gratitud y menos de quejas, ¿verdad?, ante la adversidad. Hoy quiero que veamos la segunda. Dios usa el sufrimiento para transformar nuestro carácter. Esta es otra verdad, otro recordatorio poderoso en esta mañana. Hermanos, recuerden ustedes, esta carta fue dirigida a judíos creyentes, y tengo que decirles, los judíos, el pueblo judío, sabían y conocían la promesa del Mesías. La cosa es que ellos estaban esperando un Mesías rey que viniera a librarlos de sus problemas. Ellos querían el Mesías, el rey que cambiara su situación difícil y les trajera prosperidad material y bienestar físico. Pero la Biblia nos enseña que el rey, Mesías, nuestro Cristo, venía principalmente a cambiar su corazón primero y a transformarles desde adentro. Ellos querían un rey que les cambiara sus sufrimientos
pero su rey quería primero cambiar su carácter a través del sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros nos comportamos y pensamos equivocadamente de Dios muchas veces? Y queremos, como los judíos, que Dios nos cambie las circunstancias o las presiones que sentimos en el ministerio o en nuestra vida. Pero quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros, cuando viene una adversidad, ora para que Dios use esa circunstancia y nos ayude a responder correctamente? ¿Verdad que nuestra principal oración siempre es que el Señor cambie esa situación o la quite? O como en el caso de Pedro, cuando leímos en Mateo, se estaba ahogando, que la tormenta pare. Pero es difícil orar y decir: Señor, me someto a esta circunstancia que providencialmente has permitido en mi vida y quiero que me enseñes a través de ella y me ayudes a responder correctamente para tu gloria. Nuestro Dios no es un Dios bombero que simplemente viene a apagar el fuego, sino que Él es un Dios que está obrando activamente para la santificación de sus hijos. Recuerden, Dios no ha prometido a nosotros cambiar las circunstancias, pero Él sí ha prometido en su palabra usarlas para nuestro bien y para nuestro perfeccionamiento. Esta verdad la encontramos a lo largo de las Escrituras y vemos cómo el sufrimiento entró al mundo por causa del pecado, y todos los hombres van a experimentar sufrimiento, creyentes y no creyentes. Pero como nos enseñaba el hermano Montoya el domingo en Betania, los creyentes tenemos algo diferente que el mundo no tiene, y es esperanza. Una esperanza viva, una esperanza que no nos avergüenza. Y esa esperanza es, como vamos a ver, que Dios está usando esa situación difícil para transformarnos, que esa situación difícil no es eterna, sino que es temporal. Dentro de esta verdad, que Dios usa el sufrimiento para transformar nuestro carácter, quiero que veamos hoy 3 enseñanzas prácticas acerca del sufrimiento, y que lo vamos a ver en esta frase. 3 enseñanzas prácticas acerca del sufrimiento. La primera es que el sufrimiento es real y temporal. La segunda es que el sufrimiento es la herramienta de Dios. Y la tercera, quiero que veamos el resultado de la obra de Dios usando el sufrimiento o permitiendo el sufrimiento. El sufrimiento es real y temporal, es la primera. Miren el texto conmigo, por favor. Leamos nuevamente el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esta fue la primer recordatorio. Ahora miren el texto. Después que hayáis padecido un poco tiempo. Después que hayáis padecido un poco tiempo. El sufrimiento no va a ser para siempre, hermanos. Esa situación o esa presión que de pronto experimentamos no va a durar para siempre. El texto original se puede traducir: poco tiempo hayan sufrido. El apóstol Pedro ya les ha dicho a lo largo de la carta que iban a sufrir. ¿Recuerdan en el capítulo 1, versículo 6? Ahora, por un poco de tiempo, nuevamente esta expresión, es necesario si tienen que ser sometidos a diversas pruebas. En el capítulo 2, versículo 21, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Y les dice Pedro: para esto fuisteis llamados, así como Cristo padeció. En el capítulo 4, versículo 12 les dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña pasara. Y aquí en esta doxología nuevamente afirma que es necesario pasar por un poco de sufrimiento o de adversidad. Pero si se fijan, dicen: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Esta palabra, un poco de tiempo, esta expresión es una sola palabra en el idioma original y se refiere a un pequeño espacio de tiempo, un breve tiempo. Se podría traducir. La idea es clara. Los sufrimientos no van a durar para siempre. La presión no es para siempre. Es momentánea. Y es como lo expresó el apóstol Pablo en 2 Corintios 4. Esta leve tribulación momentánea es corta, va a acabar. Comparada con la eternidad, es lo que estamos pasando, lo que tú y yo podemos estar atravesando, hermanos, realmente es corto. Entonces, lo que hace la Biblia es ayudarnos a pensar correctamente y ayudarnos a enfocarnos y a ver las cosas desde la perspectiva de la Biblia, de la mente de Dios.
Porque nosotros por lo general queremos hacer de una pequeña situación algo grande y desesperarnos y angustiarnos, pero las escrituras nos ayudan a enfocarnos y a comparar que esto que estamos pasando comparado con la eternidad realmente es, como dice el texto, un poquito tiempo comparado con la eternidad. Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente ni siquiera se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esta doxología, porque nos ayuda a enfocar nuestra mente en las cosas celestiales, como dijo Pablo también en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, enfocándonos en las cosas que se ven, las terrenales, los problemas, las tormentas. No miren eso, sino enfóquense en las celestiales o en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces esto nos ayuda a entender que el sufrimiento es real. La Biblia nos dice que va a venir presiones, pero también entender que es temporal, no es para siempre. Cuando la Biblia dice después que hayáis padecido, este verbo hayáis padecido, ¿a qué se refería Pedro cuando les decía que primero debían padecer o sufrir un poco tiempo? ¿A qué se refería este padecer? Tiene que ver con experimentar dolor, sufrimiento que viene de afuera. Por lo general se está refiriendo esta palabra a injurias, amenazas, calumnias, insultos. Sufrir por hacer el bien. Cuando tú haces el bien, pero lo que recibes es desprecio, crítica, calumnia. Y esto fue lo que experimentó el Señor. ¿Recuerdan? Pedro lo dice en el capítulo 2, versículo 21. Fuisteis llamados a padecer como Cristo padeció, en el cual no hubo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Recuerdan? Cuando le maldecían, ¿qué hacía él? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la manera correcta de responder. Ante la presión, ante el sufrimiento, tenemos el ejemplo de nuestro Salvador. No respondemos igual, respondemos diferentes. Entendemos que esta presión externa Dios la está permitiendo, es temporal, no va a ser para siempre, y debemos responder como Cristo. Pero a veces vienen esos sufrimientos, vienen esas adversidades y pensamos mal, nos enfocamos mal. Es más, el mundo afuera enseña mal acerca del sufrimiento. ¿Qué piensa el mundo del sufrimiento? Cuando un creyente sufre, y muchos creyentes aún, es porque está en pecado. Si está pasando por eso o le está pasando esta aflicción, es porque no está obedeciendo la voluntad de Dios. Y entonces, esta es una mala teología, porque podremos decir, entonces Pedro, Pablo, el mismo Señor Jesucristo, pues nunca vivieron entonces ni un solo día en la voluntad de Dios, porque en sus vidas lo que experimentaron fue presión, adversidades, sufrimientos. Ellos sufrieron mucho. La verdad es que en la Biblia, el Señor a lo largo de las Escrituras, en Juan 15:20, por ejemplo, Él dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En Hechos 14 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Segunda de Timoteo 3:12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Entonces el sufrimiento es real, hermanos, y el sufrimiento es temporal. Esa es la primera enseñanza que podemos extraer aquí del texto. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, esta era una realidad. Pero miren la segunda enseñanza preciosa. El sufrimiento es la herramienta de Dios. Es la herramienta de Dios. Y quiero que lo veamos en esa frase, después que. Después que. Vamos a ver, quiero usar aquí y necesito usar un poquito de lenguaje técnico, y lo voy a hacer porque entiendo que todos los que estamos aquí presentes vamos a comprender. Esta idea, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Entendemos en nuestra mente, entonces, primero debe ser el sufrimiento, después el resultado, ¿verdad? Que lo vamos a ver en el siguiente punto, y es la madurez o el perfeccionamiento en el carácter. Pero es la herramienta de Dios. La idea después de no está en el texto original. La extraemos de la relación sintáctica de los verbos. El verbo principal o los verbos principales que están al final del verso 10, perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Esos son los verbos principales, el futuro indicativo.
pero la relación del participio cuando hayáis padecido primero. Cuando vemos esta relación, hermanos, este verbo hayáis padecido antecede, es una acción que va primero que la acción del verbo principal. En otras palabras, el sufrimiento va primero y luego la madurez. Sufrir viene antes que el carácter fortalecido. Y ahora algo más interesante. El sufrimiento o este participio se puede ver como el medio que Dios usa para transformarnos, o que Dios usa, es el medio que se usa para cumplir el verbo principal. En otras palabras, este verbo antecede al verbo principal y se puede ver como el medio que Dios usa para llegar al perfeccionamiento del verbo principal. En otras palabras, no hay gloria sin sufrimiento, no hay madurez y carácter transformado sin sufrimiento. Es como el oro. El oro no brilla y se perfecciona si no se somete al fuego. Miren esto, primero el sufrimiento, luego la madurez, como el texto lo dice. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahora, ¿por qué digo es la herramienta de Dios? Miren cómo sigue diciendo el texto. Él mismo. Y esto es precioso. Él mismo. Esta expresión sí está en el original y aparte de todo es bien enfática. Él mismo y no otro. Él mismo, Dios de toda gracia. El mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hermanos, Él mismo es el que va a usar o permitir la presión, la adversidad para producir en nosotros un fruto o mucho fruto. Es Dios mismo. Y aquí encontramos una verdad importantísima. No son las aflicciones o las adversidades las que nos perfeccionan. Es Dios mismo, que Él las usa para hacerlo, pero no es en sí la aflicción. Esto no es una charla de psicología ni de superación personal. Esto es una charla teológica y la Biblia nos está dirigiendo al punto que es nuestro Dios de toda gracia. Hermanos, en el mundo escuchamos, las dificultades te pueden hacer fuerte. Atraviésala con que tú eres capaz y a fortalecerte a ti mismo, y la adversidad te va a sacar más fuerte. No es la adversidad la que te hace fuerte, es Dios el que te transforma tu carácter. Dios te hará sufrir, dice el mundo. Dios no te hará sufrir, Dios no es un Dios malo. La Biblia nos dice que el Dios de toda gracia usa el sufrimiento para santificarnos. Pedro lo escribió en su primer capítulo, versículo 11. Los profetas indagaron acerca de la salvación, de la gracia, y el Espíritu les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo que vendrían después o tras, estoy leyendo mal, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después o tras ellos. La gloria es después del sufrimiento, igual con nosotros. Un comentarista llamado Barclay escribió, y cito estas palabras que me encantaron: el sufrimiento bien puede conducir a una persona a la amargura y a la desesperación, bien puede arrebatarle la fe que tuviera, pero si se acepta con la confiada seguridad de que la mano de un padre nunca le produce al hijo una lágrima innecesaria, entonces salen cosas del sufrimiento que no pueden sacar a la luz nunca una vida fácil. Fin de la cita. Dios ha prometido iniciar una obra con nosotros y terminarla, y ha prometido usar la presión, el sufrimiento para sacar lo mejor de nosotros y exponer también de nosotros lo peor. No sé por qué presión estás pasando hoy en tu vida, algo que te angustie, algo que esté presionándote en el ministerio, pero yo sí sé algo por las Escrituras, que Dios está usando eso para tu bien y para su gloria, y que es Dios mismo el que lo está permitiendo y está usando esas circunstancias como su herramienta. Y finalmente vamos a ver la tercera enseñanza del sufrimiento, y esto es precioso: el resultado de la obra de Dios usando el sufrimiento. ¿Qué vimos hoy del sufrimiento? Primero, que es real y temporal. Segundo, que es la herramienta de Dios. Y finalmente, quiero que veamos el resultado, el fin
de lo que Dios está buscando. Y aquí lo vemos en el texto. Él mismo, miren el final, vamos a leer: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estos verbos en el original están en tiempo futuro, lo podemos leer y así lo traducen la mayoría de las versiones: os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y nos hablan de realidades que se van a cumplir. Pero si vemos en nuestra Reina Valera, están traducidos en un modo subjuntivo que expresa el deseo del autor. Él mismo os afirme. Pedro está diciendo: deseo que os afirme, que os fortalezca, que os establezca, que os perfeccione. Y esta es una traducción correcta, porque el futuro, un tipo de futuro que se llama intencional, permite esto, que se traduzca el futuro como un modo subjuntivo para poder expresar el deseo del autor por sus lectores. Y esto es válido, entonces está bien traducido: os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué es eso de perfeccionar? Es completar totalmente, hacer apto. Esta palabra es usada en los evangelios para hablar de remendar una red, completar. Se habla de un músico, Sir Edgar, que estaba oyendo una vez cantar a una joven un solo de una de sus composiciones. Y él dijo: tenía una voz con una pureza y claridad y gama excepcionales y una técnica casi perfecta. Pero, él expresó, será realmente grande cuando le suceda algo que le rompa el corazón. Barry, otro personaje, cuenta cómo su madre perdió a su hijo favorito y él exclamó: así fue como obtuvo mi madre la ternura de sus ojos, que hacía que otras madres acudieran a ella cuando perdían un hijo. Hermanos, el sufrimiento había hecho algo por ella que no podría haber producido una vida fácil. Dios usa el sufrimiento y está diseñado por Dios para añadir las notas de gracia a nuestra vida, prepararnos, perfeccionarnos, completarnos. A esto se refiere esta palabra: perfeccionará. Afirmará tiene la idea de hacer firme con una intención que no cambia. Quiere decir hacer tan sólido como el granito. El sufrimiento del cuerpo, el dolor del corazón, hacen una de estas dos cosas: o le hacen que usted colapse y se desespere, o hacen que usted salga de esa situación con un carácter como nunca lo había tenido antes, como el acero templado. A esto se refiere afirmar, fortalecer su carácter. La tercera palabra o el resultado es fortalecer. Habla con llenar de fuerza, hacer que la persona tenga disciplina, tenga fuerza, tenga una fe también fuerte, no una vida como blandengue, que ante cualquier cosa me desespero. Y finalmente, establecer. Esto es precioso: afirmar a una persona, echar cimiento. Cuando vienen esas circunstancias, cavamos hasta lo más profundo de nuestros cimientos y ahí vamos a ver cuáles son las verdades que no negociamos, cuáles son esas verdaderas raíces que nos, perdón la redundancia, arraigan a Cristo. Este es un panorama fantástico, un cuadro maravilloso, completo de lo que Dios quiere lograr en nosotros. Un siervo completo, apto, con carácter sólido como el granito, con una fe fortalecida, con esfuerzo, con disciplina, con un cimiento inconmovible, como Cristo. Es lo que dice Romanos 8. Este es el glorioso resultado. Hemos visto este segundo recordatorio, hermanitos, que Dios usa el sufrimiento para transformar nuestro carácter. Estamos en esta doxología con estos recordatorios maravillosos. No solo que Dios nos ha puesto en su reino, en el de su amado Hijo, nos ha hecho linaje escogido, el segundo recordatorio que Dios usa el sufrimiento para transformar nuestro carácter, sino que en el próximo estudio vamos a ver, en la próxima predicación, cómo Dios está obrando todo para su gloria. Enfoquemos nuestras mentes en estas verdades preciosas. Centremos nuestros pensamientos en Dios y en su gloria. Déjenme darle rápidamente cosas prácticas de cómo centrar su mente en Dios. Hermanos, ¿estamos leyendo fielmente las Escrituras, meditando en ellas cada día? ¿Estamos teniendo tiempo devocional, de comunión a solas, íntimo con nuestro Señor cada día?
Si no es así y no estamos teniendo un tiempo de calidad de oración, no vamos a poder enfocar nuestras mentes fácilmente y no vamos a poder ver la gloria de Cristo. El Señor Jesucristo tenía una íntima comunión con su Padre durante su ministerio terrenal. Que Dios nos ayude a que estos recordatorios tomen vida en nuestro corazón y en nuestra mente y nos apropiemos de ellos. En nuestro primer sermón nos quedamos con estas frases. Se trata de su gracia, no de nuestros méritos. Se trata de su reino eterno, no de nuestros ministerios. Se trata de Cristo, no de nuestra fuerza. Hoy podemos ver en este segundo recordatorio que se trata de las cosas eternas y no de las temporales. Se trata de la obra de Dios y no de la nuestra. Se trata de carácter y no de fama, para poder responder bien ante la presión del ministerio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres el Dios de toda gracia y ayúdanos a someternos y a responder bien ante las presiones que tú usas para nuestro perfeccionamiento. En el nombre de Cristo, amén. Amén.